Bueno, a continuación voy a hablar sobre lo que es simulación, conceptos y aplicaciones. Todo esto sobre la materia de simulación que nos imparte el profesor Braulio Morales Cuevas. Para iniciar vamos a ver lo que es el primer punto que nos están pidiendo, que es hacer un pequeño resumen de lo que es algunos conceptos de lo que es la simulación. Y pues en este tema vamos a hablar sobre 3 puntos. Vamos a hablar sobre lo que es el repaso de estadística, el diseño, y en el tercer punto el diseño de un modelo de simulación. Para iniciar vamos a ver algunas definiciones y algunos conceptos de la simulación, y vamos a iniciar con el primero, que es la instalación o proceso que se pretende estudiar. Se le denomina sistema, y para analizarlos necesitamos hacer 3 cosas. El primero es que se debe realizar una serie de supuestos sobre su funcionamiento. Lo segundo es los supuestos se expresan mediante relaciones matemáticas o relaciones lógicas. Y el tercero es que constituyen un modelo de sistema que se utiliza para comprender y prever comportamientos del sistema real. La simulación se desarrolla o se crea cuando no existe lo que es un pensamiento analítico, o no se encuentra una solución o una respuesta exacta sobre las características de interés del sistema analizado. Si todas esas relaciones son complejas, puede ocurrir que no se puede evaluar analíticamente el problema. En este caso sería necesario acudir a lo que es la simulación del sistema, evaluando numéricamente el modelo y analizando los datos obtenidos para estimar las características de dicho sistema. Ahí es donde se utiliza lo que es la simulación. Existen diferentes tipos de sistema. Las características del sistema real que se desea estudiar van a condicionar el tipo de simulación que se va a desarrollar. Por eso conviene hacer lo que es una clasificación de los sistemas en base a los aspectos que van a condicionar su análisis posterior. Existe lo que es los sistemas estáticos y los sistemas dinámicos. El estático dice que sus variables de estado no cambian a lo largo del tiempo, es decir, cuando el tiempo no juega ningún papel en sus prioridades. Un ejemplo es la temperatura y humedad del ambiente dentro de un edificio climatizado del sistema. Este es un ejemplo estático porque sus valores permanecen constantes, es decir, no cambian durante el día. Lo que es el sistema dinámico dice que sus valores toman todas o algunas de sus variables de acción evolucionan a lo largo del tiempo. Un ejemplo viene siendo la temperatura y la humedad del ambiente natural en un sistema dinámico, porque sus valores no permanecen constantes, es decir, cambian durante el día. Vienen también lo que son los sistemas deterministas y sistemas estocásticos. El determinista es cuando no posee ningún componente con características probabilísticas, es decir, aleatorias. Un ejemplo puede ser un carro, cuando por medio del volante, sus cambios, las luces, el limpiaparabrisas, manejar los vidrios, las alarmas, los seguros automáticos, ya que estos no poseen ningún componente con características probabilísticas. Los sistemas estocásticos son aquellos sistemas no deterministas que tienen algún elemento que se comporta de forma aleatoria, no estando predeterminado su comportamiento en función de las condiciones iniciales y de las relaciones entre sus componentes. Un ejemplo es el clima y la evolución de población en un determinado lugar y durante un determinado periodo dado. Viene también lo que son los tipos de modelo. Dice por aquí: una vez que se ha construido un modelo matemático que representa el sistema a estudiar, se debe analizar cómo utilizar este modelo para resolver las preguntas planteadas sobre el sistema. Hay 2 cosas que se deben considerar. El primero es: si el modelo matemático es suficientemente sencillo, se podrá resolver analíticamente obteniendo una solución exacta a dichas preguntas. Y si el modelo es excesivamente complejo o inabordable,
habrá que recurrir a su simulación. ¿Cuándo se necesita hacer simulación? La simulación se necesita cuando el sistema es complejo o se resulta inabordable por no estar desarrollados los métodos analíticos para su resolución. La fuente de la complejidad puede tener básicamente dos causas. La primera es que si el sistema tiene una cierta complejidad, puede ocurrir que las ecuaciones diferenciales sean no lineales y por lo tanto de difícil o imposible resolución analítica. La segunda es que en los sistemas discretos puede aparecer fenómenos aleatorios que solo se pueden representar en términos probabilísticos. Existen diferentes campos de aplicación para aplicar la simulación. Puede ser en los sistemas de espera, en los tráficos de comunicaciones, correo, teléfonos y redes informáticas, diseño de instalaciones, talleres, linajes de montaje, lo que son diseño de plantillas de asignación de trabajadores a puestos de trabajo, localización de instalaciones, almacenes, vehículos, equipos de mantenimiento, reglas de proyecto, reglas de gestión de inventarios y análisis de inversiones. ¿Cuáles son las fases de un estudio de simulación? Son lo que son 6. El primero se define como objetivos del sistema, modelo conceptual, modelo comunicativo, modelo informático, explotación de diseño de experimento y documentación e implementación de resultados. Con esto se finaliza lo que es una fase de estudio de simulación y a continuación vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. El primero, definición de objetivos del sistema. Aquí se deben especificar claramente los objetivos que se pretende alcanzar con el estudio de simulación. Se debe traducir los objetivos cualitativos a términos cuantitativos, establecer las preguntas que se deben contestar. Después dice que se debe elaborar un modelo conceptual. Aquí se necesita estimar los valores de las constantes y los parámetros, determinar los valores iniciales y, si es posible, recoger datos históricos para la validación del modelo. Después dice que se debe realizar un modelo comunicativo. Dice que aquí que lo más común es que los responsables del sistema y los responsables últimos del estudio de simulación sean diferentes de los programadores que después realizarán el modelo informático. Entre los diseñadores y los programadores sea eficaz y eficiente. Los diagramas de flujos en los que se representan los diferentes eventos son especialmente útiles para poder entenderlo. Y después dice que se debe realizar un modelo informático, ya que se realizó lo que es, se validó el modelo, se debe utilizar un lenguaje para la programación. Los diferentes lenguajes son el Fortran, el Pascal y el C, o bien se puede desarrollar lo que es un lenguaje para la simulación especialmente como el GPSS, SimGrip, SLAM y SimMan. Después de esto dice que viene lo que es la explotación del diseño de experimentos. Aquí dice que se necesitan realizar 4 cosas. Primero es determinar la condición inicial, la longitud de simulación, el número de repeticiones y los resultados que se deben registrar. Después se termina con la credibilidad, que es la documentación y la implantación de los resultados. Aquí se finaliza con la elaboración de la documentación, donde se debe destacar que cuanto mejor esté documentado y más verosímil sea un modelo de simulación, más probabilidad tendrá de ser utilizado y se dirá que es más creíble. Y bueno, estos serían lo que son los 6 puntos o las fases para un estudio de simulación. ¿Existen ventajas al utilizar sistemas de simulación? Sí, ya que la mayoría de los sistemas son complejos, no se pueden describir con suficiente precisión mediante un modelo matemático que se pueda resolver analíticamente. Por lo tanto, la simulación es el único método posible de dichos sistemas, y la simulación permite estimar el comportamiento de un sistema existente bajo un conjunto previsto de condiciones. Existen también errores en la simulación también. ¿Cuáles serían? Serían no definir correctamente los objetivos de estudio, tratar el estudio de simulación como si fuese principalmente un ejercicio complicado de programación, utilizar de forma inadecuada la animación, determinar forma inadecuada las fuentes de aleatoriedad en el sistema real,
y realizar números de repeticiones menor del necesario y considerar significativos los resultados obtenidos. Bueno, esto sería lo que es el resumen del primer punto, y a continuación vamos a ver lo que es el segundo punto, que habla sobre lo que es el repaso de estadística. Bueno, aquí ya estamos en el documento para hablar sobre el punto 2. Como sabemos, la simulación también está ligada a lo que es la estadística, y vamos a ver lo que son algunos conceptos que aplican en la simulación, como la media y la varianza, también conocida como esperanza matemática. Aquí nos dice que la esperanza matemática se calcula como la media aritmética de los valores, es decir, la suma de los valores por sus probabilidades. Las probabilidades serían las frecuencias relativas. La varianza viene siendo lo que es la sumatoria de las desviaciones al cuadrado con respecto al promedio o la media o a la media. Todo esto dividido entre el número total de observaciones menos 1. De manera general se puede decir que la varianza es la desviación estándar elevada al cuadrado. Y pues por aquí viene lo que son si la variable es continua o si la variable es discreta. Viene también lo que es las variables aleatorias más comúnmente utilizadas. Vamos a ver cuáles son algunas. Alguna vendría siendo la uniforme, la exponencial, la gamma, la Weibull, la normal logarítmica, la beta, la triangular, la uniforme discreta, la Poisson, y estas serían lo que son las variables que son utilizadas como variables aleatorias. Estas serían las más comunes que se utilizan en lo que es en la estadística para crear un sistema en la simulación. Okay. Y también existen lo que son los ajustes de datos de test de la x cuadrada. La test de la x cuadrada se desarrolla o se explica de la siguiente manera. Con este test es posible comprobar si un conjunto de observaciones son una muestra independiente en la distribución. Para ello es necesario conseguir los siguientes pasos: comprobación de la independencia de las observaciones, formulación de la hipótesis de contraste y determinar el estadístico de contraste. Para la comprobación de la independencia dice que es necesario comprobar, en primer lugar, que se trata de un conjunto de observaciones independientes. Se debe apreciar gráficamente si existe algún tipo de relación entre una observación y la inmediatamente anterior o no. Se obtiene una nube de puntos suficientemente dispersa como para garantizar la independencia de las observaciones. Dice, en el caso de la gráfica a la derecha, claramente las observaciones están relacionadas linealmente. Aquí podemos ver la gráfica donde nos puede decir que la gráfica a la derecha, que venía siendo esto, es claramente están relacionadas linealmente. Y para saber que la comprobación de la independencia de las observaciones es positiva, dice que primeramente se debe observar las observaciones independientes y se debe apreciar si existe algún tipo de relación entre una observación y la anterior. Formulación de la hipótesis de contraste también es necesaria una hipótesis. Para formular dicha hipótesis se realiza una representación gráfica de las observaciones. Se divide el rango de valores de las observaciones en un conjunto suficientemente grande de intervalos y se construye un histograma donde cada barra representa la frecuencia relativa. Aquí tenemos los histogramas de un conjunto de observaciones y un histograma de conjunto de observaciones beta, y esta se puede decir que es un histograma de distribución exponencial, y este es un histograma corresponde a una distribución beta.
Una vez que se ha seleccionado la función de distribución, es necesario estimar los parámetros. Se debe determinar lo que es un estadístico de contraste. Una vez obtenido el parámetro de la función de distribución, se construye el estadístico de contraste, donde O representa el número de observaciones reales que pertenecen a dicho intervalo, y representa el número teórico de observaciones, y es el número total de observaciones. Se debe establecer lo que son intervalos de confianza estocásticos. Dicen diferentes ejecuciones de modelo se obtendrán diferentes valores para cada una de las variables. Se debe realizar una comparación de alternativas. Una vez visto el procedimiento, se está en disposición de comparar dos o más alternativas, es decir, los resultados de la simulación en dos o más sistemas alternativos. Y dice que se debe tener una interpretación también. Se debe comparar si es significativa si el intervalo no contiene a 0, y por el contrario no es significativa si el intervalo contiene a 0. Comparación de varias alternativas con una referencia. Lo que se tiene que hacer, se debe aplicar lo que es la desigualdad de Bonferroni, donde nos dice que tenemos tres grupos A, B, C. Se necesita ver si existe una diferencia, pero primero se calcula cuántos test T se pueden hacer. Se utiliza una regla general donde M es igual a N más 2, se calcula el valor M, y M es una combinación de N, que es el número de grupos, y se eligen pares de N. Se eligen lo que es la mejor alternativa. Para eso se realizan dos etapas. Consiste en realizar un número fijo de repeticiones o replicaciones para cada alternativa, y utilizar los resultados obtenidos para estimar cuántas repeticiones más hay que efectuar en la segunda etapa. A continuación se calcula el número de repeticiones, se indica el número entero. En la segunda etapa, para cada alternativa se realizan las repeticiones y se hallan sus medias. A continuación se definen los siguientes pasos, y por último se definen las medias ponderadas de las muestras. Y ya como para finalizar, como tercer punto, viene lo que es un diseño de modelo de simulación. Al realizar un estudio de simulación es necesario definir el sistema, sus objetivos y el estudio que se va a realizar. En primer lugar, se tiene que ver lo que es, no conviene que el detalle sea tan pobre que no se pongan de manifiesto los fenómenos relevantes del sistema, pero tampoco es interesante que el nivel de detalle sea mayor del necesario. Los resultados serán poco fiables y un modelo inútil. En segundo lugar, la definición clara de los objetivos y la definición precisa del problema facilita la generación de alternativas potencialmente más interesantes y evita el estudio de alternativas menos atractivas. Se debe hacer lo que es la variable de entrada. Corresponden a fenómenos del sistema real sobre las que no se tiene ningún control. Se debe definir los parámetros de diseño, la variable de salida. Se deben recoger y analizar y generar los datos de entrada. Para simular el comportamiento de un determinado sistema se necesita alimentar el modelo con diferentes valores de las variables de entrada. Viene también se debe construir una función de distribución empírica. Se debe realizar un ajuste de los datos históricos y se debe generar los números aleatorios. Ya para finalizar, se deben generar los valores de variables aleatorias con sus funciones, ya sea funciones normal, función discreta, y se debe construir el modelo de verificación, validación y credibilidad. Se debe crear lo que son las hojas de cálculo, los lenguajes de propósito general y los lenguajes para la programación de simulación. Ya vimos algunos. Algunos podrían ser el STEM, el Micro, el Sign y el Automod, ProMovel, Arena y Witness.
son algunos programas con los que se pueden realizar la simulación. Hay diferentes tipos de simulación. La simulación limitada viene siendo también la simulación ilimitada. El análisis de simulación limitada, por ejemplo, una primera alternativa: se ejecuta el modelo hasta las 2 de la tarde. Viene un ejemplo donde nos dice que pues podría consistir en ejecutar el modelo desde la hora en la que el banco abre sus puertas, hora a la que se conoce con certeza que no existen clientes, no existen elementos en cola, que las tareas están sin comenzar. Dice por aquí, y recogiendo valores de las variables de salida solo entre las 12 y las 2, pues es posible estudiar el comportamiento del sistema en las horas en las que se deseaba. Se hace un análisis en simulación ilimitada con régimen permanente. Ok, ya con esto se finaliza. Donde se debe hacer una estimación de parámetros. Existen diferentes formas de realizar las replicaciones para estimar los parámetros de la variable de salida. Y a continuación se recomiendan dos: las múltiples replicaciones, que consisten en la repetición de n repeticiones de m en la longitud. Bueno, pues este vendría siendo lo que es la tarea 1 para lo que es la lectura obligatoria de simulación, conceptos y aplicaciones. Ya para finalizar, voy a dar lo que son 3 conclusiones sobre lo que es la simulación. La conclusión 1, se puede decir que la simulación se utiliza en una amplia variedad de empresas para ayudar a la gerencia a tomar decisiones. Casi todas las empresas tienen problemas de planificación y la simulación puede ayudar a resolverlos. Se utilizan más frecuentemente para ayudar a la gerencia en los casos en que el problema no se presta a soluciones rutinarias. Puedo decir que para eso se utiliza lo que es la simulación, para ayudar a la gerencia cuando no se encuentra una solución en las diferentes actividades. La segunda conclusión, puedo decir que la simulación se puede aplicar en diferentes campos, y conforme los años han pasado se han ido desarrollando distintos paquetes de software diseñados especialmente para la simulación, y cada vez son más potentes y de utilización más sencilla. Y ya como tercera conclusión, puedo decir que hoy en día es necesario crear modelos de simulación, ya que con la ayuda de ellos se pueden superar muchos de los problemas que queramos resolver de una manera mental o lógica, ya que por medio de un estudio o un análisis profundo la situación real se puede transformar sobre el papel en un modelo que represente con exactitud aquellos sectores de la empresa relacionados con los propósitos. De este modo, el modelo refleja la situación real y tiene además en cuenta las interrelaciones estructurales que resultan afectadas por cualquiera de los cambios supuestos, llegando a tomar una buena decisión gracias a la comparación de alternativas que nos ayuden en la toma de decisiones y saber qué modelo elegir. Entonces, ya que hemos descrito el sistema, se instala el modelo en la computadora y pues ya se probará para verificar la exactitud que se presente dada la situación, y pues el modelo hará los cálculos, ¿no? Por mi parte sería todo.